personas esperando el baile. Hola, hola, buenos días. A ver, que aquí estamos admitiendo a otros participantes. Bienvenidos a la Organización Jurisprudencia del Trabajo. Mi nombre es Melissa González y hoy contamos con la presencia de Nair Canelón. Hola, Nair, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenidos todos. ¿Qué tal, qué tal? Miren, mándenme un mensajito por aquí para saber que me están escuchando, porque por ahí me llegó un WhatsApp que decía que no había audio. Creo que no hay audio. Buenos días. Nos dice Margarita. Cuéntame si nos escuchamos, porque según yo tengo el micrófono abierto. Escuchan, ya. Aquí está Rosa. Buenos días, Melissa y Nair. Muy bien, muy bien. Qué gusto tenerlos por aquí hoy. Tenemos la casa llena. Qué bien que atienden a la convocatoria de la organización siempre. Es un gusto para nosotros tener la oportunidad de compartir con ustedes. Bueno, nada, vamos a estar aquí pendientes de, ahora aquí, buenos días, sí se escucha, perfecto, listo. Lo que les iba a decir, uno, vamos a estar pendientes del chat, si tienen alguna pregunta, nos las van poniendo por allí, porque hoy somos como muchos, entonces como para abrir el micrófono somos como un montón de gente, pero igual, si alguien quiere hacer un aporte, nos van diciendo, y nos vamos organizando, estamos pendientes del chat para irnos leyendo. Por ahí ve que está mi amiga María Carolina Quevedo. Bienvenida, María, ¿cómo estás? María, asesora también externa aquí de la organización, parte de la familia Jurisprudencia. Hoy está por ahí también en el público, por ahí la veo. Bueno, aquí veo que alguien está pendiente de su cámara, chéverísimo si prendemos la cámara porque así estamos como más cerca. Miren, nada, tenemos que, como 15 días, un poquito más de 15 días que ajustamos el salario mínimo y digamos que en esos días estuvimos hablando mucho del salario mínimo, en estos días se ha ido como diluyendo la conversación del salario mínimo porque IGTF se ha llevado toda la atención. Sí, pero tenemos la respuesta de la doctora María Carolina, que un placer acompañarnos en el descanso. Bueno, también es un placer para nosotros que nos acompañe siempre. Es correcto, es correcto. Entonces, bueno, nada, queríamos hoy, ya algunos días después de haber hecho los ajustes, como que hacer un recorrido de qué cosas vimos, qué cosas estamos pasando. A mí me llama profundamente la atención que las consultas que hemos recibido recientemente a través de la suscripción no han estado orientados mucho al tema del salario mínimo, porque afortunadamente en esta oportunidad sí tuvimos Gaceta Oficial, que salió, digamos que los anuncios se hicieron el 2 de marzo y la Gaceta salió con fecha creo que el 15 de marzo exactamente. Entonces, en esta oportunidad al menos tenemos, ¿cómo se llama? Un soporte en Gaceta. En Gaceta. Más allá de todos estos anuncios, que sí, por Twitter, por Instagram, exacto, por señales de humo. Por señales de humo, en una entrevista de televisión, le escuchamos por ahí decir. O el representante de repente no del Ministerio de Trabajo, sino de un diputado. Bueno, lo cierto es que ya tenemos la Gaceta. La Gaceta. Y bueno, y efectivo a partir del 15 de marzo. Otra cosa que tiene la Gaceta es que también nos dio el monto de los aprendices INSEE. Esperamos que en esta oportunidad también el sistema los reconozca como tal, porque teníamos problemas con que estábamos viendo en algún momento que los aprendices INSEE los estaban admitiendo con salario mínimo y no con el salario de la jornada reducida, como indica la Gaceta en esta oportunidad. Eso por una parte. No podemos dejar de recordar que efectivamente tuvo un aumento de el 1857%. Si bien escuché a un par de personas decir que les parecía llamativo y que era incluso interesante decir que casi que nos podíamos ganar un Guinness, un premio Guinness por el máximo aumento del salario mínimo que se ha registrado por el porcentaje. Bueno, más allá de eso, pienso que lo debemos ver como que en números simples. Claro, porque de 7 a 130. A 130, y quizás, fíjate que es interesante como lo planteas ahí, porque cuando tú dices de 7 bolívares a 130, quizás decimos 7 bolívares, 130 bolívares, y quizás no lo vemos mucho, pero cuando yo digo que estaba pagando
1 punto y pico de dólar y ahora estoy pagando $30, entonces ahí sí se va viendo. Entonces resulta que si bien seguimos teniendo el salario más mínimo, menos representativo de la región, por no decir a nivel mundial, porque los que están por encima de nosotros son, por ejemplo, Cuba y Haití, que tienen 72 y 79. No voy a decir que al día de hoy, porque hoy no lo revisé, pero puedo decir que los últimos días de la semana pasada estaba en eso, en 72 y 79. Sigue llegando la gente, bienvenidos todos, que veo que se están incorporando otros. Entonces, bueno, hoy estamos de 72 y 79, que son las referencias más bajitas que tenemos en la región de salario mínimo, nosotros estamos en 30. Razón por la cual no podemos descuidar el hecho de que voceros del país, veo por ahí hay unos comentarios, ya los vamos a leer, no es que no los hemos olvidado, ya vamos a entrar con eso. Voceros del gobierno han dicho que podríamos estar a la espera de un ajuste para el 1 de mayo. Claro, porque generalmente el Día del Trabajador, el 1 de mayo, es donde se dictan este tipo de anuncios. Es algo casi que histórico. El 1 de mayo es los anuncios de los nuevos salarios para los trabajadores. Es correcto. Y en el marco de eso, no podemos olvidar que el anuncio que se hizo el 2 de marzo a través de medios de comunicación, porque no era cadena, pero eran medios de comunicación, el presidente de la República habló del salario mínimo de 130, en aquel momento se refirió al medio petro. Entonces, bueno, sacaron las cuentas en medio petro, cuántos bolívares iban a hacer, cuánto era, no sé qué. En ese momento, al día del anuncio, hablamos de 128 bolívares. Después, finalmente salió en 130. Y que para el momento del aumento, era el equivalente a $30. Pero ese anuncio se dio en el marco del segundo congreso de la clase obrera, en la instalación del segundo congreso de la clase obrera. Y una de las cosas que se refería al Congreso, o sea, que hablaban acerca del Congreso, es que ese Congreso tiene una duración de prácticamente todo el año, porque está instalado en marzo y culmina en noviembre. Y una de las cosas que decían era que el primer bloque estaba dedicado a todo lo que tiene que ver con salarios, o sea, con los reconocimientos de los trabajadores, con el tema de los contratos colectivos. En este momento hay una alta discusión en el tema de los contratos. Hay mucha gente que está empezando a discutir y están revisando los contratos incluso de la administración pública. Se supone que ese primer bloque iba a concluir en mayo, y una de las cosas con las que iba a concluir eran con las propuestas que venían acerca de la salarización de los bonos y el aumento del salario mínimo a medio petro, que efectivamente eran propuestas que se estaban llevando ahí a la mesa. Y que en la instalación de una vez les dieron play a ciertas cosas. Entonces no podemos descartar que para finales de abril, principios de mayo, tengamos algunos nuevos anuncios. Sobre todo tomando en cuenta esa referencia que les estaba dando ahorita, de que a nivel mundial hay salarios mínimos que están desde 79, 72 dólares, y nosotros hoy en día, aun cuando salimos del 1 y pico dólar que estábamos pagando, igual estamos por debajo de esa media. En virtud de eso, muchas organizaciones, empresas han estado haciendo proyecciones y han estado montando sus tabuladores, tratando de atender ese posible nuevo ajuste que podría ocurrir en mayo y podría ocurrir incluso en dos partes, porque también venimos de haber visto en varias ocasiones ajustes de salario mínimo que se dieron en dos partes y que se dieron, por ejemplo, en mayo y en septiembre del mismo año. No estoy diciendo que eso sea así, pero digamos que son escenarios que no debemos descartar. Cuando nosotros decíamos que el salario tuvo un aumento de 1.857%, que pasamos de 7 bolívares a 130, quizás en la nómina, en el día a día, va corriendo y tú vas pagando la nómina, pero el impacto importante o sustancial lo vemos cuando se presenta en el pasivo laboral, que es lo que quizás hoy nos ocupa y nosotros tenemos que ocuparnos de hacer nuestras respectivas proyecciones. ¿Por qué? Bueno, porque pasamos de haber hecho, si tomo por ejemplo un salario de 70 bolívares previo a este aumento y digo, ¿cuánto era mi aporte trimestral? Yo hacía un aporte de 35 bolívares. Ahora ese aporte trimestral es de 650 bolívares. Si hablo en bolívares, que era lo que tú nos mostrabas ahorita,
quizás no lo veo lo suficientemente claro, pero cuando yo digo que hacía un aporte de $8 y ahora tengo que hacer un aporte de 150, ahí está la sustancia, porque eso tengo que impactarlo en toda mi estructura. Y estoy partiendo de un salario mínimo, pero sabemos que los tabuladores se van a escalar. De hecho, hace poco me dijeron que ya los profesores de la universidad habían recibido un ajuste y recibieron, o sea, por ejemplo, una persona que conozco recibió un ajuste de $300. Es decir, están por encima del salario mínimo. Entonces, eso es importante. ¿Será que vamos a ir viendo aquí que veo que algunas personas nos hicieron unos comentarios? Sí, tenemos algunos comentarios ya. A ver. Buenos días. Ya. El sistema del Instituto Venezolano de Social ya reconoce el salario de cotizaciones de aprendices. Nos dice María. Ay, María, ¿qué tal? María siempre está asistente a nuestras actividades. O sea que ya lo verificaron y efectivamente lo están reconociendo. Pues lo que me parece justo, porque para eso está la diferencia y aparte hay una diferencia de horas de trabajo, entonces no deberían no reconocerlo. El FAO ya está respetando que se declare la retención de lo devengado y no obliga a que coloques el salario mínimo. Excelente. Ese era el otro problema que también teníamos. ¿Qué dice aquí? El sistema del INSEE para declarar no está disponible aún. Oye, eso sí me llama la atención porque ellos por lo general cuando hacen algún ajuste o están modificando la plataforma, lo anuncian. Pero ayer revisé con detalle redes y de INSEE y no vi nada, pero seguramente deben estar en el proceso del ajuste de la plataforma. Bueno, esos son algunos de los comentarios que tenemos. Algunos de los comentarios que tenemos. Entonces tenemos este aumento de salario mínimo que como vemos impacta entonces en los pasivos laborales. Y bueno, en todas estas plataformas hay otros comentarios acá. Vamos a ver. No hay anuncios en la página de INSEE y está como caída. Seguramente lo que ocurre es eso, lo que ocurre es que están modificando la plataforma y por eso es que está caída. Lo que me extraña es que no lo hayan avisado, porque el INSEE recientemente, en los últimos tiempos, manda mensajes diciendo que van a estar haciendo ajustes, que la plataforma no va a estar disponible, incluso nos dice, lo mandan incluso por correo electrónico, porque a nosotros nos llega como contribuyentes a través del correo electrónico, pero del día de hoy no han hecho ninguna aclaratoria. El FAO aún exige salario mínimo. Ayer lo revisé mientras se mantiene el salario mínimo anterior. Me imagino que entonces es un tema de que no han ajustado la plataforma. En algunas empresas privadas que pagan en dólares ponen todo el mundo con salario mínimo, no hay escala salarial. Bueno, yo aquí tengo que hacer como un recordatorio de lo que vivimos en el 2018, que de repente en ese momento fue como más desconcertante, porque aparte veníamos del momento que hubo la reconversión, entonces en agosto del 2018 hubo reconversión y en septiembre hubo un aumento de salario mínimo a 1.800 bolívares. Para ese momento era imposible que el flujo de caja de las empresas, nadie estaba preparado para un aumento de esa magnitud, sobre todo porque estaba el problema de la reconversión que había sufrido la moneda. Y en ese momento, efectivamente, quedamos todos ganando, la mayoría de las empresas, por lo menos el primer mes, pasó a todo el mundo el salario mínimo y la recomendación para ese momento era que en los sucesivos días fueran haciendo o retomando las escalas salariales. Al día de hoy, no puedo decir al día de hoy con exactitud, o mejor dicho, antes del aumento, que yo supiera que habían empresas en esas condiciones todavía, pero ciertamente hubo muchas empresas que mantuvieron sus escalas en salario mínimo y estaban pagando, digamos que por fuera o como una ayuda solamente lo que recibían los trabajadores, que era lo que realmente era representativo en la relación. Nosotros, digamos que eso ha sido una práctica generalizada en todos los sectores. Lo que siempre hemos dicho es que entendemos que la práctica atendía a, uno, tratar de ayudar de la mejor manera al trabajador teniendo con las posibilidades que tenía la empresa. Dos, impactar de menor manera el pasivo laboral. Y hoy en día seguimos hablando de lo mismo. Hay que tomar previsiones con respecto al impacto en el pasivo laboral. Ahora, ir de
tomar las previsiones y buscar las fórmulas ideales. Tener a todo el mundo en salario mínimo por una cantidad de tiempo, ¿cómo se llama? Sin límites, no determinado, no funciona. ¿Y por qué no funciona? Bueno, porque las escalas salariales atienden a una cantidad de cosas. Entonces, cuando hablamos del impacto del salario, tenemos que pensar, uno, en el impacto financiero, que el cual tenemos que atender con respecto a todos los pasivos laborales y la obligación que tiene el patrono de hacer sus aportes respectivos en prestaciones sociales y tener, como que dicen, las provisiones a la hora de la terminación de la relación laboral, las liquidaciones y todo eso. Pero también hay que tomar en cuenta qué es lo que ocurre a lo interno de la empresa en estas circunstancias. Entonces, cuando usted lleva a todo el mundo el salario mínimo, usted puede sentar a su personal y decirle, tenemos una situación y vamos a tratar de avanzar en ella. Pero lo cierto es que cuando se vuelve en el tiempo es continuo, entonces eso empieza a generar una incomodidad y va de muchas razones. Podríamos enumerar varias. Uno, tiene usted a todo el mundo en salario mínimo, aun cuando esté percibiendo un dinero por fuera. Recuerde que sus trabajadores se van de vacaciones, reciben utilidades o abonos de prestaciones sociales en función del salario mínimo. Entonces, mal podemos entender que eso vaya a causar un efecto positivo dentro de la organización y que todos sus trabajadores lo comprendan. Una vez más le digo, si usted se sienta y socializa con su equipo de trabajo, qué es lo que está pasando y cuál es su plan o hacia dónde va, efectivamente lo más seguro es que tenga una respuesta favorable. Pero lo que es cierto es que tiene que en algún momento tratar de retomar su escala y de ser coherente entre lo que está pagando y las funciones que su equipo está desempeñando. Porque al final de la historia, usted lo que quiere es tener un equipo productivo para que eso se traduzca en números positivos para la empresa. Entonces, mal puede hacerlo si tiene un equipo de trabajo que está, ¿cómo se llama? Infeliz, por decirlo de alguna forma, o que no se siente reconocido. Vi que tenemos otro mensaje aquí. Donde laboro, igual la nómina está al salario mínimo. No sé si fue el comentario que vimos anteriormente. No, este es otro. Aquí. Y me preocupa las fiscalizaciones en este sentido, por esa porción que no se incluye. ¿Qué sucede en una fiscalización? Bueno, hay varias preguntas referidas a la fiscalización del Ministerio del Trabajo y que todos tengamos salario mínimo, sueldo mínimo. Está siendo como reiterada esta pregunta con relación a la fiscalización. Claro, ¿qué pasa? Si yo tengo, es que miren, va más allá de la fiscalización, porque lo hemos conversado muchísimo. Si usted tiene a un gerente y tiene un gerente percibiendo salario mínimo, lo más seguro es que, o sea, nadie va a poder explicar cómo es que un gerente que tiene un equipo de trabajo y que tiene una serie de responsabilidades percibe salario mínimo. De hecho, lo hemos dicho mucho con respecto a cuando vienen las diferencias de prestaciones sociales, o sea, cuando viene un reclamo por diferencia de prestaciones sociales. Ya le vamos a responder a Margarita acerca de la fiscalización. Que hay que tomar en cuenta que debe haber coherencia, porque entonces usted me dice, bueno, no, yo pago mi salario mínimo y a la hora de yo liquidar, liquido en ese escenario. Lo ideal es que usted tenga un escenario, como quien dice, cónsono, realista, acercado o apegado a la realidad que tiene usted dentro de su empresa. Entonces, es difícil mañana pasado poder explicar cómo una persona con esa serie de responsabilidades atiende solamente eso con salario mínimo. Entonces habría que ver qué otras herramientas tiene ese trabajador o qué otras herramientas cuenta para poder comprobar efectivamente cuánto gana o cuánto no. Acerca de las fiscalizaciones, incluso hace poco un cliente nos compartía vía consulta que el ministerio había estado en su sede y que había pedido hablar más que con las personas que le iban a atender para entregarle la documentación, era con los trabajadores. Entonces preguntó cosas como, ¿ustedes están recibiendo bonificaciones? ¿Están recibiendo bonificaciones aparte? Entonces el ministerio sí está haciendo como una suerte de investigación in situ y va más allá, va un poco más allá del tema de los papeles.
Entonces, quizás alguien me podría decir, pero no está autorizado para pedir otra cosa que no sean los papeles, pero no está desautorizado para poder hablar con los trabajadores y entonces revisar. Entendemos que incluso dentro de la declaración del ministerio hay como un ítem para descargar otras bonificaciones. Entonces, pareciera que sí están haciendo un seguimiento. Y están haciendo un seguimiento porque no solamente a nivel de ministerio o de inspectoría se están viendo reclamos, se están viendo acciones en este caso, sino que también lo vemos ya en reclamaciones que se han hecho a nivel de sentencias de tribunales, y ya hay incluso sentencias que han empezado a tomar en cuenta otros valores que se le han estado pagando a los trabajadores y que los trabajadores han empezado a buscar mecanismos para probarlos. Sí, bueno, aquí hay un comentario que me llama a mí mucho la atención, y es precisamente ahora muchos trabajadores no quieren el dólar por el impuesto que se aplica a los pagos en el mismo. Este punto está en nuestra agenda, no lo vamos a obviar el día de hoy, pero yo quería dar inicio precisamente con, antes de entrar en este tema del nuevo impuesto a las grandes transacciones financieras, que vemos que solo no desde el punto de vista tributario ha generado mucha controversia, sino también ha generado dudas a todo lo que tiene que ver con gerentes de recursos humanos, analistas de recursos humanos y todos los que se encargan del tema laboral. En primer lugar, yo quería recordarles que esto fue una consulta frecuente con el tema del salario mínimo, que es correcto. El tema del ARI. Recordemos que el ARI, bueno, a veces esta planilla de retención pues, del impuesto sobre la renta a los trabajadores lo lleva a veces la gente de administración, pero en otras organizaciones se encargan la unidad de recursos humanos. Es importante, bueno, recordemos que se realizó este ajuste en el mes de marzo, bueno, que sus trabajadores hayan entregado la primera quincena del mes de marzo la planilla ARI. ¿Por qué? Porque recordemos que el decreto 1808, que bueno, regula todo lo que tiene que ver con las retenciones de impuestos sobre la renta, bien sea sueldos y salarios y otras operaciones dentro de la empresa, bueno, recordemos que este decreto tiene unos artículos específicos sobre la variación de la IRI. Entonces, ¿qué sucede acá? Uno de los factores que precisamente genera esta variación de la RI, que los trabajadores entreguen nuevamente su planilla, es uno de los factores, como les comento, es aumentos de la unidad tributaria y aumento del salario. Entonces, ¿qué sucede acá? Bueno, muchas empresas nos llamaron, tienen que entregar nuevamente la planilla de la RI los trabajadores por la modificación de los sueldos y salarios. Bueno, sí, la respuesta es sí. Más allá de aquello que se entregó en la primera quincena del mes de enero, bueno, a partir de este entonces nuevo salario, los trabajadores deberían entregar su planilla del ARI, bueno, con la nueva estimación de lo que anualmente se estima precisamente recibir, y bueno, entregárselo al patrono para que, bueno, se determine ahí en esta planilla del ARI su porcentaje de retención. Recordemos que los trabajadores deben colocar ahí sus cargas familiares, sus desgravames, todo lo que tiene que ver con situaciones médicas, y bueno, esto da finalmente un porcentaje de retención que necesariamente tienen que hacer las empresas. Entonces, si el porcentaje es cero, bueno, cero de retención, pero si ese porcentaje es 1 punto algo, 1.16, 3 o el porcentaje que sea, debe estar ahí y es responsabilidad de la empresa. ¿Qué sucede mucho? Que también nos han comentado, no, es que el trabajador no lo quiere entregar. Entonces ahí hay una labor de acercamiento que decía Melissa, bueno, hay que acercarse al personal como para hablar diferentes puntos de acercamiento personal. Bueno, si usted no me entrega su planilla de RI y yo no la tengo firmada acá, entonces hay un proceso dentro de lo que marca el mismo decreto, que bueno, solamente le voy a poder aplicar la rebaja del 10% en su planilla de RI de las retenciones. Entonces esto puede llegar a unos porcentajes que puede ser, por ejemplo, un 34% de lo que se le pague al trabajador. Entonces yo no me imagino un trabajador que, bueno, como algunos nos comentan, tienen este sueldo del 130, bueno, retención del 34% por no haberlo entregado, y el patrón no puede dejar de hacerlo. Entonces recordemos, y es lo que le quiero recordar, a raíz de este aumento del salario mínimo, bueno, la planilla de la RI, hay una variación, los trabajadores deben entregarla en un primer punto. Si el trabajador está renuente, no firme, bueno, no hay forma ni manera, bueno, el patrono está en la obligación de hacer, por decirlo de manera coloquial, hacer la planilla por el trabajador, y bueno, el impacto será un 34%. ¿Qué es lo que va a pasar? Que este trabajador va a llegar, apenas reciba el dinero, atacado a la oficina, y que bueno, ¿qué pasó aquí? Porque este 34% de retención de mi sueldo mensual. Entonces, bueno, ahí el tema de acercarnos al trabajador para, bueno, decirle unas reuniones así como de anuncios y de situaciones que lo pueden afectar, y es precisamente el tema de la planilla de RI. Entonces, mi recomendación nuevamente,
actualicen sus planillas de la RI con los trabajadores, que se señale específicamente el nuevo sueldo para evitar cualquier posible verificación por parte del CENIAC y todo este tema. Con respecto a ese punto, Nair, es muy importante lo que dices tú. Hay que llamar al trabajador e informar. Yo siempre insisto, hay que socializar la información. Entonces, si yo no le explico al trabajador, y cuando hablo de explicar al trabajador, dependerá también de la masa de trabajadores de la cual usted disponga, ¿no? Entonces, usted debe socializar la información, incluso formar al trabajador al respecto. Si no sabe lo que es una planilla de RI, si no sabe para qué sirve, si no sabe cuál es la función y cuáles son las obligaciones que eso genera y cuáles son las obligaciones que usted como patrono tiene, él no le va a colaborar. Entonces es importante y quizás me dirán, pero bueno, Melissa, y entonces tenemos que estar en este asunto de estar formando trabajador. Sí, la verdad es que sí, porque en la medida en que nosotros conversemos con nuestro trabajador, manifestemos y expliquemos la necesidad o la envergadura de lo que se presenta. En este caso, hablamos de la RI, que es importante, porque si usted como patrono no cumple con la obligación y vienen y lo fiscalizan, usted va a tener un problema. Entonces, el responsable va a ser usted. Entonces, en ese sentido, para aligerar la carga, pues converse con su trabajador, infórmelo, allane sus dudas y seguramente va a ser mucho más fácil el proceso en el camino. Pues. Aquí tenemos otro comentario referido a la planilla de la RI y los bonos adicionales al salario. Igual lo coloco en la planilla, y también otro comentario que tiene que ver con cuando se paga a través de tarjetas. Se me fue acá un poco el chat. Sodexo y todo este tema también debe ser salario. O sea, el punto acá, y siempre es un tema que se viene reiterando desde el año 2007, bueno, tenemos que el criterio de la Sala Constitucional es, bueno, tiene que ser lo que se define como salario normal, en tanto que, bueno, el criterio del CENIAC, entonces ahí está esa diatriba que todavía hasta el sol de hoy el CENIAC dice, no, tienen que colocar todo lo que reciba, independientemente de su carácter salarial. Pero bueno, como vemos, hay un criterio ya de la Sala Constitucional desde hace muchísimo tiempo que tiene que ver precisamente con que tiene que ser el salario normal, con regularidad mensual y permanente y todo este tema. No, aparte que la sala tiene un ejercicio más o menos de que, así que una vez al año saca una sentencia y reitera todos los años anteriores, vuelve a dar la explicación e insiste. Entonces, la base está allí, porque la Sala Constitucional se ha dado el trabajo de insistir en que es salario normal. Entonces, es también a lo interno que nos toca tomar y decidir cuál es el criterio. Tomar las decisiones. Bueno, me voy por el criterio de la Sala del Tribunal Supremo de Justicia en sus diferentes salas, porque no solo la Sala Constitucional, también la Sala Política Administrativa, o bueno, me voy a tomar el criterio del CENIA para evitar que cuando ellos vengan, bueno, evitarme problemas y dejarlo hasta ahí. Esos son como que a lo interno lo que las empresas tienen que ver. El otro punto que también tiene que ver con precisamente la pregunta del nuevo impuesto a las grandes transacciones financieras, bueno, vamos a verlo desde este punto. La ley del impuesto a las grandes transacciones financieras está vigente, bueno, era una ley que venía de 2015 y bueno, ahora se reformó en el año 2022, pero un punto que no se reformó fue precisamente el tema de que este impuesto a las grandes transacciones financieras no puede ser trasladado a los trabajadores. Entonces, lo que la empresa tenga entre sus gastos por el tema de las transferencias bancarias para pagar los sueldos y salarios y se le cobre el IGTF, no tenía que entonces que trasladárselo al trabajador. Otro punto que hemos detectado es precisamente que, bueno, estuvo en vigencia un decreto que decía que para aquellas cuentas, aquellos que utilizaban cuentas para pagar los estatiques, bueno, eso era una alícuota del 0%. ¿Qué sucede ahora? Tenemos un patrono, entonces, que pasa su XT, donde pasa toda su nómina, por ejemplo, para el pago en bolívares. Aquí vemos que, entonces, hemos detectado, y nos lo han dicho muchos de nuestros clientes, que, bueno, que el banco cobra, además de una comisión, cobra el IGTF por esa transferencia. Esto pensamos nosotros desde acá, que esto debería ser corregido, que esto no debería ser así, porque precisamente es para los trabajadores. Entonces, pero por los momentos, los bancos entonces están cobrando cuando son estas transferencias en bolívares. Otro tema que también se modificó a raíz, pues precisamente de esta reforma de la ley del impuesto a las grandes transacciones financieras, es que para las cuentas custodias, entonces la alícuota era 0. Pero vemos que ahora se colocó este 3% para las
transacciones en moneda extranjera, entonces ahí parece que se derogó automáticamente sin hacer una referencia expresa en el texto de la ley. No hay una disposición derogatoria que diga se derogó el decreto del 0% de alícuota para las cuentas custodias. Entonces vemos como este 3% entonces también debería entonces ser cobrado, pero desde nuestro punto de vista no debería ser así, porque bueno, es precisamente un beneficio para los trabajadores. Adicional a todo este tema, que también es lo que ha generado bastante controversia, tenemos dentro de uno de estos decretos, que era un decreto de exoneración para las operaciones en bolsa, en moneda extranjera. Entonces ahí colaron, por decirlo de alguna manera, unos supuestos de no sujeción. ¿Y qué nos dice este supuesto de no sujeción? Bueno, que los pagos que se realicen en moneda extranjera a sujetos pasivos no especiales, entonces no debería generar el IGTF. Entonces tengo la empresa que va a pagar a sus trabajadores de repente en moneda extranjera, entonces ahí siendo que mi trabajador no es un sujeto pasivo especial, entonces ahí no se generaría el 3%. Pero lo cierto es que desde el punto de vista de lo que realizan los bancos, esto también debería ser modificado, porque bueno, es una cuenta nómina, porque me vas a cobrar entonces el 2% si se supone que es un beneficio, y todo lo que sea beneficio para los trabajadores, pues debería tener ciertas preferencias o ciertas situaciones. Claro, lo que pasa es que definitivamente hemos atravesado por todo este proceso del IGTF y nos ha llevado como en una ola. Entonces todos los días nos vamos como enterando de una cosa nueva y todos los días vamos viendo cosas nuevas y de hecho hemos visto cómo desde lo interno de la administración han dicho hay que aclarar, vamos a aclarar, estamos aclarando. No nos queda claro cuánto más vamos a esperar. De armonización tributaria, porque vemos, por ejemplo, en el caso del IVA, bueno, el IVA, las prestaciones de servicios dependientes, o sea, lo que tienen los trabajadores no genera IVA. Entonces, ¿por qué si el IGTF generaría entonces este 3% viendo que es para los trabajadores, viendo que es un supuesto de no sujeción? Entonces, son todos estos temas que, bueno, deberían armonizarse tributariamente precisamente por este sistema que, bueno, no debería ser porque es una cuenta nómina, es un beneficio del trabajador. Entiendo que los trabajadores, por ahí decían que los trabajadores no quieren recibir la moneda porque, bueno, le van a cobrar este 3% cuando utilicen la divisa. Bueno, entonces son unas situaciones que ahí tendremos que ver porque efectivamente, si no lleva su divisa a una tienda, en principio, entonces, o como está establecido, deberían de cobrarme este 3%. Yo no he visto hasta los momentos, que ha sido uno de los temas más controversiales que ha surgido a raíz de IGTF, que en algún comercio me hayan cobrado, es en realidad me hayan cobrado el 3%. Las máquinas fiscales todavía no están adecuadas, entonces yo creo que esto va a pasar por un tiempo para que definitivamente todas estas máquinas fiscales me digan, entonces, bueno, si usted trae su billetico de $5, le vamos a cobrar adicional 3%. A mí no me ha pasado hasta los momentos, he preguntado a familiares y amigos, no, yo he ido con mi divisa y bueno, deberían de cobrarlo, pero bueno, mientras se adapta este proceso de las máquinas fiscales, bueno, veremos que esto va a quedar un poco atenuado. También algunas empresas han dicho, bueno, yo voy a facturar en bolívares, todo este tema de quizás hemos visto eso, empresas que han tomado la decisión de volver al bolívar únicamente. Yo vi muchos anuncios la semana pasada de empresas que decían que no estaban aceptando divisas y solamente aceptaban pagos en dólares. Ahora, con respecto, por ahí vi una pregunta que decía, lo que comentaban ahí, decía, no hay, ¿cómo se llama? No, los trabajadores no quieren recibir los dólares, sino bolívares. Y entonces me tengo que retomar el tema de cuál fue su acuerdo con el trabajador y bajo qué circunstancias está usted pagando dólares a su trabajador. Entonces, lo hemos dicho muchísimas veces en talleres, en conferencias. O sea, siempre que usted acuerde con su trabajador un pago en dólares es porque están de acuerdo los dos y porque efectivamente tienen un contrato. O sea, cuando hablamos de pagos de salarios en dólares, usted tiene un contrato con el trabajador que dice que él está de acuerdo que usted le pague en dólares, porque las obligaciones que se fijan con un pago de moneda extranjera o con la moneda extranjera como unidad de cuenta debe hacerse a través de un contrato donde ambas partes manifiesten su voluntad para ello, según la ley del Banco Central de Venezuela. Entonces, si usted tiene, yo conozco empresas que están pagando la totalidad de sus salarios en dólares y eso fue lo que acordaron porque tienen completamente su operación en dólares y hace mucho tiempo que no le pagan a los trabajadores en bolívares y la recomendación para eso era que colocaran en sus contratos que esa era la metodología a través de la cual iban a pagar. Pero también hay empresas que tenían una facturación mixta, pero querían pasar a un salario
más fortalecido para los trabajadores. Entonces la recomendación en ese caso era, si usted va a pagar en dólares, pero hay veces que puede pagar en dólares, hay veces que puede pagar en bolívares, lo ideal es que usted haya hecho su contrato de trabajo donde indique que el trabajador percibiría $100 y que esto sería pagado en dólares o en moneda o en bolívares a la tasa de cambio al momento del pago, dependiendo de la disponibilidad. Dicho eso, entonces usted ahí tendría, como quien dice, las características o las condiciones que se pactaron para cumplir con esas obligaciones. Si usted está pagando unas ayudas por fuera del salario, que incluso yo sé que hay muchas personas que todavía lo estaban pagando en efectivo, pero también sé de empresas que abrieron sus cuentas en dólares para empezarlo a hacer a través de cuentas. Entonces, en ese caso, usted puede evaluar qué disponibilidad tiene. Si tiene la disponibilidad de los dólares y pasarlos en bolívares y pagarle al trabajador, o si sencillamente le va a hacer su depósito y le va a pagar en dólares. Porque claro, ¿qué es lo que vemos acá? Bueno, si es el caso de una cuenta en dólares, ¿verdad? Que eso es posible y que el trabajador tenía la opción de, bueno, retirarlo en efectivo o retirarlo a través de su tarjeta de débito, hacer pagos. Entonces hay que tener en cuenta también que uno de los supuestos de no sujeción es las operaciones cambiarias dentro del sistema financiero. Entonces de repente este trabajador puede recibir su monto en dólares, hace una operación cambiaria, en vez de ir a retirarlo en divisa como tal, que es donde se genera el IGTF del 3%, puede de repente hacer una operación cambiaria que no está sujeta al IGTF, cambiarlo a bolívares y empezar entonces a utilizar un bolívar. Parece que esta es una de las finalidades, uno de los propósitos de esta ley, que la gente de repente realice operaciones cambiarias y vaya a los comercios a pagar en bolívares, o que pase también, porque también es otro supuesto de no sujeción, precisamente los pagos a cargo de tarjetas de débito, crédito, aunque esté en moneda extranjera, pero los pagos sean en bolívares. Y ahí entonces no se generaría este 3%. ¿Qué tengo por acá? Bueno, hay al respecto del pago por las máquinas, que justamente hace poco conversamos de eso, me decían ahorita en la oficina, pero tiene que ser un punto nacional y no internacional. Al respecto hay que recordar que hace, yo creo que como un año, Sudeban sacó una información y de hecho recogió puntos que no eran nacionales y determinó que los puntos de venta que se iban a utilizar en los comercios debían ser nacionales. Es decir, que tenían que pasar por el sistema de compensación interno y no tener un punto internacional como que dice, disponible dentro de un comercio aquí para que precisamente la operación circulara de la manera que acaba de describirme ahí. Entonces, si el comercio tiene un punto internacional escondido y tal, qué sé yo, digamos que no va a funcionar de la misma forma como lo estamos describiendo, precisamente porque aplica cuando la operación circula o ocurre a través del sistema nacional con respecto al tema del punto. Ahí tienes más comentarios. Sí, tengo un comentario antes de volver a otro comentario que está por ahí sobre el tema de las escalas. Aquí hablan de, en el caso de las universidades que aceptaban diferentes formas de pago, cobran en divisas, pero en el caso 3% a los estudiantes, en esta factura, si es en bolívares, pero el pago es en dólares, pregunto, también tienen que pagar el 3% del IGTF. Bueno, esto es un tema ya de la sinceridad de la facturación, de que la facturación esté acorde con la operación real. Bueno, si va a ser un pago fuera del sistema financiero nacional, o sea, va a llevar la persona su divisa en efectivo, entonces tiene que estar en la factura, aparecer en la factura este cargo del 3% por el IGTF. Bueno, el tema es que si, bueno, si la empresa solo factura en bolívares, ahí hay un tema de como de sinceración, qué es lo que estoy recibiendo, para entonces cumplir con la normativa de facturación. Pero en todo caso, por ejemplo, en ese caso, ¿qué es lo que dices tú? Es un tema de qué es lo que yo estoy haciendo efectivamente, qué es lo que estoy reflejando en la factura. ¿Por qué sería importante reflejar en la factura? Porque al final tú necesitas que tu facturación tenga coherencia con tu caja, ¿no? Exacto. Entonces ahí ellos no van a tener punto. No va a haber una coherencia ahí entonces entre lo que estoy recibiendo y lo que estoy reflejando. Eso puede generar entonces problemas a futuro. ¿Qué opinan de pagar el beneficio de alimentación a través de transferencia en bolívares y no tarjetas? Todo ticket, eso es una de las preguntas. Bueno, acá, con respecto al beneficio de alimentación, a ver, atentos aquí. Se supone que yo, para cumplir con el beneficio de alimentación del cestatique socialista, yo debo atender a las indicaciones de la ley.
y la ley y otros decretos posteriores insistieron en que el pago debe ser a través de la tarjeta. ¿Cuáles son las excepciones para eso? Que yo tenga menos de 20 trabajadores y entonces resulte más oneroso pagar a través de la tarjeta que pagar el beneficio. Que eso ocurrió mucho hasta hace poco, que teníamos un beneficio en 3 bolívares. Ahora tenemos un beneficio en 45 bolívares. Entonces la recomendación es, siempre hemos insistido mucho en eso desde la organización, que como la obligación de alimentación a través del certificado socialista está impuesta por ley y ahí está explícito cuáles son los procedimientos que se deben atender, pues debe atenderlo así, porque a la hora de que usted termine una relación laboral, entonces eso podría quedar, no estar claro que usted ha estado cumpliendo con su obligación y de repente poder ser entendido como salario y no como la obligación. Entonces, si usted tiene más de 20 trabajadores, la recomendación es que lo pague a través de la tarjeta. Si usted tiene menos de 20 trabajadores, la ley indica que usted debe hacer una notificación ante la Inspectoría del Trabajo para informar que usted va a pasar a pagar eso a través de la nómina, en un depósito a través de nómina, en virtud de que tiene menos de 20 trabajadores y resulta muy oneroso el pago a través del servicio de la tarjeta. Le puedo contar a ustedes por aquí que hace poco nosotros hicimos ese proceso y fuimos a la inspectoría. María Carolina, si me está escuchando, se acuerda, porque aparte nos ayudó con eso de la visita a la inspectoría, y en la inspectoría no le quisieron recibir la notificación. Y le dijeron que bueno, que ellos ahorita no estaban recibiendo eso, pero que lo tuviese a mano. Entonces, si usted va a hacer el cambio a pagar a través de la nómina, haga su notificación. Intente que se la reciban en la inspectoría para que usted cumpla con, digamos que con la normativa al respecto. En todo caso, si no es así, guarde su documentación y téngala, como quien dice, como un soporte. ¿Desde qué momento usted está pagando a través de la nómina y por qué lo está haciendo? En este caso, como les decía, las razones son porque es muy oneroso, porque tengo menos de 20 trabajadores. La otra opción que tiene la ley es que sus trabajadores estén ubicados en una zona donde no tengan acceso al uso de tarjetas electrónicas. Hoy en día, para mí eso sería como un poco relativo, porque si le estoy pagando en el banco, tiene una tarjeta de débito, entonces puedo utilizar la María Carolina Quevedo, lo certifico. Recomendación, guarde la documentación ante el eventual requerimiento. Esa es María que nos está escribiendo aquí en el chat, ante eventual requerimiento. Gracias, María, por recordar ese evento. Sí, es muy importante siempre, tanto para lo que tenga que ver con cualquier situación con la administración, bueno, guardar toda la documentación con el CENIAC, con el Haga sus Ministerio del Trabajo. papeles de trabajo, guarde sus soportes y tenga sus actividades bien documentadas. Entonces, con respecto a la ayuda económica, al beneficio de alimentación, esa es la razón. Que tenga menos de 20 trabajadores, que sea muy oneroso pagar la nómina, perdón, el beneficio a través de la tarjeta, o que sus trabajadores estén por allá, no sé, en el Delta. Entonces se lo tengan que dar en efectivo. Entonces, pero de otro modo, lo ideal es hacerlo a través de el sistema de la tarjeta electrónica. Aquí tenemos otro como comentario. Cuando realicé la propuesta de colocar salarios acordes a los cargos y montos superiores al mínimo, me indicaron que eso impactaría el costo del producto y que por la dinámica no se puede incrementar por ahora por temas de competencia y bajas ventas. Bueno, estos son algunas de las... Los servicios de vigilancia se han elevado muchísimo. ¿Qué otro comentario? Tenemos más comentarios todavía. En síntesis, dice aquí, ante una fiscalización y pago del Instituto Nacional de Seguro Social solo con salario mínimo, ¿ha habido algún problema por el tema del aporte del sueldo mínimo cuando se realizan pagos de otros bonos? Hasta ahora yo no tengo reportes de ninguna fiscalización que haya generado alguna discrepancia porque usted está pagando salario mínimo. Recordemos que, ¿por qué las empresas han tomado estas decisiones de quedarse todo el mundo en salario mínimo? Porque la Ley Orgánica del Trabajo y la Constitución prevén que nadie gana menos de salario mínimo. Entonces, efectivamente, yo no puedo tener a nadie por debajo del salario mínimo. Entonces, digamos que la marca es el salario mínimo. De hecho, es tan así que los tabuladores de la administración pública, incluso muchísimos tabuladores establecidos en contratos colectivos,
arrancan de un salario mínimo, 2 salarios mínimos. Entonces, hay contratos colectivos que indican cosas como que los trabajadores no percibieran menos de 3 salarios mínimos. Es decir, cada vez que se hacía un ajuste de salario mínimo, esos tabuladores se incrementaban de forma progresiva y ahí estaba la nómina y las escalas salariales de esas empresas. Partían de, en ese caso, una convención colectiva. Hay otras empresas que lo tienen como políticas internas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que hemos atravesado en Venezuela, quizás antes, hace muchos años, habrá quien me diga, bueno, Melissa, pero es que ciertamente en Venezuela antes con el salario mínimo se podían hacer cosas. Ahorita no se podía, pero en este momento las pensiones están amarradas al salario mínimo. Entonces, mucha de la motivación de llevar ese salario mínimo a esos $30 obedece a la necesidad de, ¿cómo se llama? De adecuar también el tema de las pensiones a un número un poco más accesible. Ahora bien, usted tiene sus trabajadores ganando salario mínimo, pero aparte recibe unas ayudas y otros pagos que no están impactando el tema de las prestaciones sociales. Yo puedo entenderlo, es más, lo sabemos, lo hemos visto nóminas, hemos visto clientes que tienen problemas al respecto y que esas han sido las medidas para atender en el momento. Pero hay que trabajar en esas escalas, evidentemente. ¿Por qué? Porque puede ser que el Instituto Venezolano de Seguro Social venga y la reclamación no va a ser porque sus aportes del gerente están en función del salario mínimo, porque digamos que eso no es competencia del Instituto Venezolano del Seguro Social. Él va a verificar que usted esté inscrito, que estén inscritos sus trabajadores y que usted esté cumpliendo con su obligación. En este caso, que esté reportando en función de los salarios mínimos que ellos tienen como tope, porque lo otro es eso. Lo otro es que el seguro tiene topes establecidos en salario mínimo. Ahora bien, ¿dónde va a estar el problema? Que es lo que hemos dicho infinitas veces, que por eso es que hay que sentarse a estudiar y hay que ver y hay que provisionar. Porque ese grupo de trabajadores que usted le está pagando el salario mínimo ahorita y no está haciendo abonos o prestaciones sociales incluyendo las ayudas, ni está pagando utilidades incluyendo las ayudas, ni está pagando las vacaciones incluyendo las ayudas, entonces ese grupo de trabajadores en algún momento puede ya no estar de acuerdo y puede ocurrir un reclamo por diferencia de prestaciones sociales, por ejemplo. Entonces, en ese momento, cuando usted toca explicar en una contención que usted tiene un gerente o un director ganando salario mínimo que le está haciendo un reclamo, va a ser complicado explicar ante el tribunal o ante la inspectoría que usted efectivamente tiene un gerente ganando solo salario mínimo. Entonces, podrían decirme, bueno, pero ¿cómo lo van a probar? Es un tema probatorio, lo hemos dicho infinitas veces. Dependerá de qué modalidad esté utilizando, de a través de qué sistema usted está pagando. Lo hemos hablado muchísimo en el taller que tenemos de salario en dólares, que por cierto lo tenemos ofertado en estos días. Ahí lo podemos conversar con más detalle, que lo dictamos Nair y yo, porque hablamos de temas tributarios y hablamos de temas laborales. Pero aquí el tema es que, y es lo que yo siempre digo, debe haber una coherencia. Entonces, muchas veces, por ejemplo, conozco empresas que están pagando efectivamente salario mínimo, pagan ayudas paralelas y entonces el trabajador tiene como una compensación. Pero aparte de eso, llega diciembre, pagan utilidades y pagan una bonificación aparte de las utilidades. Entonces, efectivamente, tú estás llevando como una nómina paralela. Y también sé de muchas empresas que a la hora de liquidar empleados toman en cuenta todo esto y hacen una liquidación paralela. Entonces tú, de una u otra forma, sí estás reconociendo ese impacto, pero no lo estás, como que dice, asentando en tus hojas contables internamente. ¿Qué pasa? Ahí hay riesgos acerca de las acciones que tú estás tomando, financieramente, de lo que estás reflejando en tus estados. Entonces ahí hay que hacer, como que dice, un estudio profundizado de lo que estás haciendo y de cómo lo estás atendiendo y cómo lo estás soportando. Mal podemos nosotros decirle aquí que no va a ocurrir nada, ¿no? Tendríamos que ver específicamente el caso puntual de cada uno para ver qué está usted haciendo, cómo lo está haciendo y qué cosas podría mejorar o no. Efectivamente sabemos que hay muchísimas empresas que están haciendo un esfuerzo y se han mantenido dentro del mercado desde hace muchos años, porque tenemos muchos años
cabalgando este camino de la hiperinflación, de la macroinflación, de la reconversión, de la nueva expresión. Lo cierto es que cada vez que creemos que se nos estabiliza un poco la economía, algo ocurre que nos vuelve a mover. De hecho, en este momento nosotros veníamos trabajando en algo que han llamado, ¿cómo se llama? Informalmente una dolarización de facto. Entonces empezamos a pagar salarios en dólares, empezamos a pagar, a facturar en dólares nuevamente y cuánto nos ha tocado, bueno, tanto es así que precisamente, perdón, precisamente el informe de segunda discusión de este impuesto a las grandes transacciones financieras, bueno, reconoce expresamente que hay un alto volumen de operaciones en dólares. Entonces hay un reconocimiento de que hay un alto número de operaciones en divisas que no se puede ocultar y bueno, ya llegó a tal punto que bueno, hay un impuesto especial para las operaciones en moneda extranjera. Es correcto. Entonces, en ese caso, una vez más, siempre insistimos en que hay que sentarse, sacar los números y ocuparlos. ¿Por qué la reunión de hoy? La reunión de hoy era porque precisamente no solamente tuvimos un aumento de salario mínimo del 1.800 y tantos %, lo cual nos ha hecho tragar fuerte y sacar cuentas. Y nos tiene que poner en eso, porque aparte estamos empezando el año, tenemos 3 trimestres más por delante que tenemos que atender. Entonces, aquí lo importante es tratar de ser cónsonos con la operación que estamos llevando y con nuestros trabajadores, porque una vez más, no logramos operación si no atendemos a nuestros colaboradores. Eso es importante. Aquí alguien me está escribiendo con unas letras en mayúsculas. Ya va, momento. Bueno, cerré esto. Bueno, sí, creo que era un tema del principio de la realidad sobre las formas, un principio que se maneja, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con el derecho laboral. Y tenemos que también ¿se ha escuchado alguna estimación para el 1 de mayo? Bueno, tenemos que estar pendientes de estos anuncios. No han dicho el número. Mire, la última vez que yo escuché a alguien sentado hablando con propiedad de lo que estaba ocurriendo con el salario mínimo, que hizo como un resumen de parte de lo que yo les comenté al inicio de la reunión, es un diputado de la Asamblea Nacional que se sentó y dijo que, bueno, que una de las razones por las cuales se estaban atacando estos problemas es porque está el tema de las pensiones y que era gravísimo la situación de las pensiones. Entonces había que ajustarlo, que estaban haciendo los estudios en finanzas y que ellos no descartaban a la señora María Blanco me dice aquí, que le disculpen las mayúsculas, es que me angustié, le digo, no se preocupe, estamos aquí atentos para leer. Son las nuevas formas de comunicarnos a través de las tecnologías. Si escribes en mayúsculas que estás gritando, y bueno, nuestra cara de preocupación me imagino que... Es correcto, es correcto. Entonces, lo que les decía, esta persona, este diputado, insistía en que no descartáramos que para el 1 de mayo pudiésemos tener otros anuncios. Entonces, pero lo cierto es que al día de hoy yo no he escuchado un número. No lo han compartido todavía. Y si volvemos al tema del petro, bueno, el petro ciertamente tiene variaciones en la página del petro todos los días, pero tampoco se ha escuchado un aumento sustancial en el valor del petro. Entonces, ¿qué es lo que nos queda a los que estamos encargados de estudiar todo esto, a los gerentes de recursos humanos y a las empresas? Bueno, estar pendientes de los anuncios, a ver qué va a pasar. El mes de abril, me imagino, se nos va a pasar rapidísimo porque tenemos entonces la Semana Santa, después algunos días, y bueno, ya en un abrir y cerrar de ojos será 1 de mayo. Y bueno, como ustedes saben, cualquier anuncio que nosotros tengamos, inclusive extraoficial, lo que escuchamos de un diputado, lo que se escucha por las redes, nosotros siempre estamos pendientes para informarlos a todos ustedes. Tengo acá que, bueno, se nos han pasado algunos minutos, ¿verdad? Que el tema es muy interesante, se unió el tema de todo lo que tiene que ver con, bueno, el impacto en el ARI, este nuevo impuesto, el IGTF. Queremos siempre escuchar si tienen algunas dudas, porque es propicio invitarlos. Bueno, ya Melissa los invitó a nuestra charla sobre salario en dólares. También tenemos una programación del IGTF. Yo sé que eso no impacta solamente a los de recursos humanos, sino que impacta a todos en conjunto, porque nos afecta a todos esta modificación. Y bueno, lo cierto es que siempre invitándolos a que estén pendientes de nuestra programación, de nuestras charlas gratuitas. Si quieren de repente ver una charla nuevamente en nuestro canal de YouTube, ahí están todas nuestras charlas, pues que se han hecho sin costo. Es correcto. Bueno, recuerden también, pueden estar como que haciendo un seguimiento cercano de la programación y de lo que estamos haciendo a través de las redes sociales. Estamos @OJT Online
por Twitter y vía Instagram, y en el Instagram hay varias opciones que pueden revisar. Tienen la programación disponible también ahí en la página web www.ojt.com.be. Y bueno, si quieren tratar algún asunto ya muy específico, entonces también se pueden comunicar con nuestras... Nos pueden mandar un correo a través de la página web, nos pueden escribir por Instagram, nos pueden escribir por el WhatsApp Business, que está también ahí atendiéndolo tienen acceso desde el Linktree que tiene Instagram en JT Online. Y bueno, esperamos que, yo sé que de repente el día de hoy no hemos dado una serie de respuestas, pero sí lo que hemos hecho es como ir poniendo sobre la mesa cosas que quizás habíamos descuidado un poco en virtud de cómo veníamos trayendo la operación. Como les digo, se ve normalizado para nosotros muchísimo el tema de el pago de salario en dólares, y otra vez hoy en día de hoy nos movió un poco, no solamente el aumento del salario mínimo, sino este tema del IGTF que nos tiene todos sacando cuentas y revisando números. Entonces, bueno, como siempre les decimos, estamos aquí atentos para cualquier duda que se les presente, o acompañarlos en cualquier proceso investigativo que tengan que ser interno. Bueno, por hoy nos despedimos. Nos vemos el miércoles que viene. Que estén muy bien. Hasta luego. Que tengan feliz día.